Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, cerramos la semana informativa en cuanto a la primera emisión del Noticiero del Televen. Hoy es viernes 29 de enero, casi que se nos vaya este mes. Al amanecer del lunes ya es 1 de febrero, estaremos hablando del segundo mes del año 2016. Bueno, ¿cómo cierra este mes? Bueno, con mucha intensidad, con mucha fuerza, con mucha controversia, con mucha polémica, como por ejemplo la que se registró en el día de ayer, cuando la Asamblea Nacional, luego de un debate, aprobó en primera discusión la ley que otorga propiedad, títulos de propiedad a los beneficiarios, no solo de la misión Vivienda Venezuela, sino también había una deuda, una vieja deuda también con otras personas, con otros venezolanos que habían pues adquirido apartamentos de interés social, aquellos que hizo el INAVI y otros entes públicos, incluso regionales. Ahora, de acuerdo al criterio que registra este proyecto de ley que se aprobó en primera discusión, todos van a tener su título de propiedad. El debate fue muy intenso ayer en la Asamblea Nacional. Se habló de privatización, se criticó el que se aprobara la titularidad en este caso. Hay opiniones divididas, evidentemente, y bueno, el epílogo de todo esto fue la intervención de Maduro para decir, bueno, que va a incrementar el beneficio de los créditos, pero adicionalmente expone que no va a aprobar, que no está de acuerdo con lo que él denomina y califica de privatización de los apartamentos. Por allí se ha abierto también, y eso trae a colación algunas cosas que en el pasado ocurrieron. Por ejemplo, por citar un caso que lo comentaba hace un momento, los apartamentos de Juan Pablo II en algún momento determinado, que eran apartamentos de interés social para clase media, profesional, esos apartamentos se vendían con ciertos beneficios y privilegios, con pagos realmente racionales, pero para su venta había que esperar por lo menos 10 años. Pudieran establecerse algunos mecanismos en ese sentido, pero la titularidad lo asume y la desea por lo demás quienes han sido beneficiados con viviendas de interés social y también pagar de alguna forma, ¿no?, aun cuando sea una pequeña cantidad, algo por esa vivienda. Las viviendas, piensan que algunos sectores de la vida nacional no se pueden regalar así. A la par de todo esto, también en la Asamblea Nacional se tomó la decisión de hacer un inventario, de saber cómo se invirtió ese dinero que dice el gobierno que ha colocado para la realización de esta misión Vivienda Venezuela, ¿no? Si ciertamente es el número de casas o apartamentos o viviendas en general que el gobierno dice haber construido. Está el debate abierto, incursionen en él no solamente los sectores políticos, sino también el sector de la construcción y el sector inmobiliario. Y por supuesto los que recibieron la adjudicación pero aún no tienen su título de propiedad. Bueno, ¿en qué va a parar todo esto? Bueno, se aprobará definitivamente la ley, se le enviará a Maduro, Maduro la rechazará y ya se verá cuál es el camino que se toma en definitiva. Así que es un tema muy intenso, ¿no?, que ocupa otro espacio adicional a la polémica y el debate que ha pues caracterizado el desarrollo de este mes de enero, que está por finalizar. Bueno, tenemos otras informaciones. La agenda es bastante amplia en este sentido y vamos a comenzar pues a presentarla a todos ustedes. Iniciamos entonces con nuestra portada, con los titulares que tiene la primera emisión del Noticiero de Televen. Justo sobre este tema, Maduro aprobó incremento del beneficio de los créditos para adquisición de viviendas. ¿Cómo van a ser estos créditos? ¿Hay el dinero para ellos? Pregunta que ya comienza a manejarse. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión ley de otorgamiento de títulos de propiedad de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y de otras viviendas de interés social que se construyeron en el pasado. La ministra de Salud admite que solo hay 4.700 casos sospechosos de Zika en Venezuela. En el tema internacional hubo revuelo, sobre todo por el sitio donde se originó esta noticia. En Francia detienen un hombre armado en Disneyland en París. Bueno, el tema del agua, otro karma. Hoy estaremos conversando con Tatiana Noguera, ella es presidenta del Instituto Municipal de Aguas del municipio Sucre del estado Miranda.
Y al cerrar arte y espectáculos, bueno, de esto se ha hablado mucho en las últimas horas o últimos días. La muñeca Barbie viene con cambios en su cuerpo, un poquito menos estilizada y más ubicada en lo que es la realidad femenina de estos tiempos. Bueno, aparte de ello tenemos la información nacional con titulares que de inmediato van a presentarse, la información regional, informe de los corresponsales, tiempo y tránsito. Curvili y Ricardo, ¿cómo están? Bueno, antes de darles el pase, me van a excusar. Felicitaciones a los que son aficionados de los Tigres de Aragua, sí, porque ayer ganaron un nuevo campeonato del béisbol profesional. Derrotó, hay unas cuantas lágrimas aquí en el estudio, aun cuando muy pocas, porque no tiene muchos aficionados. Derrotó a los Navegantes del Magallanes, creo que fue 8 carreras por 2. Mira, sí, felicidades a los seguidores de los Tigres de Aragua. Luego de, bueno, este campeonato por demás emocionante. Además, sí, todo intensa la lucha. Esta es la portada que nuestro coordinador Samuel Zapata no quiere que se vea el día de hoy. Nos lo prohibió que colocáramos esta portada, pero bueno, en honor a la verdad y a la información, acá nosotros está la portada del diario Meridiano del día de hoy, que da pues la noticia, la información acerca del triunfo de los Tigres de Aragua. La verdad que, bueno, veníamos comentando que los Tigres es uno de los equipos más consistentes de la Liga Venezolana de béisbol profesional. Bueno, además el Magallanes la tuvo difícil en esta temporada con los Tigres de Aragua en la mayoría de los juegos en los que les tocó enfrentarse previo a esta final, pues estuvo complicado el asunto y bueno, ahí está el resultado. Felicidades a sobre todo los seguidores de Maracay, quienes están, me imagino, pues súper felices con este resultado. Y nosotros, bueno, esperamos aquí a los magallaneros. Vengan Magallanes, acá. Vengan para acá, únanse al grupo. Los podemos, bueno, como buenos aficionados al béisbol, ayudar, bueno, consolarlos. Vemos las cosas con criterio objetivo. Y claro, ni modo, no queda otra. Pues no, y también reconocer, obviamente el Magallanes llegó a la final. Eso hay que está bien, merecían pues llegar a una final y como de costumbre quedarse. Nosotros, bueno, nos quedamos, yo vine con Crespo. Nos quedamos con los crespos hechos. Ustedes es un poquito difícil bueno, que yo se les no vea, tengo. pero también tienen sus crespos. Nosotros nos quedamos con los crespos hechos nos equivocamos, fíjate que yo pensaba que los magallaneros iban a tener una mejor final, pero no fue así. Bueno, fue muy sorprendente. No tienen hecho equivocarse, ¿no? Fue muy sorprendente, porque fíjate, los Tiburones de La Guaira casi que empezaron ganando desde el primer momento, desde el primer juego. Nada que ver. Los Leones también tuvieron un momento, una racha, por decirlo de alguna manera, bastante buena. Tampoco hicimos nada. Y los Navegantes del Magallanes, que llegaron a la final, pues bueno, no pudieron. En este caso, pues ganaron los Tigres. Todos nos quedamos en el camino. Sí, bueno. Felicitaciones entonces a la fanaticada de los Tigres de Aragua, que bastante tengo por allí en las redes sociales que me han escrito, que esperaban su felicitación, muy merecida, por cierto. Por cierto, ya como detalle final sobre el béisbol, yo creo que van a tener que pensar cómo van a hacer ese campeonato y el modelo que escogieron de campeonato. Eso de los puntos y una primera mitad y una segunda mitad enredó mucho las cosas también. Seguramente vendrán algunas modificaciones para la próxima temporada en cuanto a ese esquema que se aplicó en esta oportunidad, porque en verdad que estuvo un poco enredada la cosa. Así es. Bueno, nuestro magallanero de Maturín nos dice que debemos comenzar con las informaciones que están en la primera página del semanario Quinto Día, y lo vamos a hacer, por supuesto, de inmediato. El Zika llegó fuerte, es el titular principal. El diputado y médico José Manuel Olivares habla de más de 400.000 casos en todo el país. Cuídese con mosquiteros repelentes y otras medidas. La información contenida en la edición del día de hoy de Quinto Día. Venezuela pagará $2.000 millones en el mes de febrero, pero la situación se complicaría para octubre si no mejoran los precios del petróleo. Vemos otra nota con evidencias. En menos de 48 horas, 12 funcionarios involucrados en crímenes y corrupción. El escándalo de la cárcel de Margarita le dio la vuelta al mundo, habría remoción total en el penal y la oposición exige juicio a quienes permitieron el tiroteo para despedir al plan conocido como El Conejo. ¿Qué dice un experto? Está también contenido en la edición del día de hoy. La costosa asesoría de 3 españoles a Venezuela y encuentran en un apartamento en Caracas 10.000 millones de el Cebal. Bueno, tenemos a continuación el tema de las viviendas, también lo mencionaba Carlos Fernández al comienzo de nuestra emisión, este tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar y en torno al cual se va a tejer
una buena polémica. Bueno, tenemos en el caso del Universal el siguiente titular. El presidente Nicolás Maduro dice que en vivienda se han invertido 418 millardos de bolívares. El jefe de Estado indicó que desde el inicio de la misión vivienda 66.000 millones se destinaron a equipos y construcción. El día de ayer, como ustedes saben, la Asamblea aprobó en primera discusión la ley de vivienda y el presidente decretó un registro especial de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, vamos a ver entonces en qué para esta ley cuando llegue a manos del Ejecutivo para la firma respectiva. Seguimos avanzando en las informaciones. Saúl Ortega nos dice que la crisis es una oportunidad para salir adelante. El diputado del PSUV considera que hay que generar condiciones para sacar a Venezuela de la dependencia económica. En cuanto al tema petrolero, Arabia Saudí plantea recorte de 5% de la producción petrolera. El ministro de Energía ruso dice que la opción se revisará en la próxima reunión de la OPEP. Un tema importante tiene que ver con salud, ya lo abordaba Ricardo Salmerón. Se han reportado 4.700 casos sospechosos de Zika en el país. Se estiman que en toda América sumarán 4 millones de enfermos. La ministra de Salud, Luisana Melo, indicó que están activados en el país por la enfermedad que transmite el mosquito, el mismo que causa el dengue y chikungunya. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud encendió sus alarmas por este virus que es capaz de ocasionar serios daños neurológicos en quien lo padezca. Entonces, bueno, a tomar las previsiones y a cuidarse. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. Industria alimenticia llegó a niveles cercanos al cierre. Los inventarios de materias primas, empaques, repuestos e insumos son críticos. En los últimos 4 meses la producción descendió 10% y ha tenido que cerrar la elaboración de unos rubros y disminuir el volumen de otros. Parlamento aprobó auditar Gran Misión Vivienda Venezuela y proyectos en marcha. Mediante el inventario se podrá garantizar la entrega de títulos de propiedad a los inquilinos de las viviendas y llegar a un acuerdo de indemnización con los dueños de los terrenos en los que fueron construidos estos edificios. Vamos a revisar ahora una noticia bastante fuerte. Dice lo siguiente: mujer policía golpeó con bate a ex magistrado y le dio un tiro. Se trata de Carlas Contreras, de Poli Charallave y miembro de una banda de robacarros. Ella confesó haber matado al ex magistrado Rafael Rengifo Camacaro al saber quién era. Uno de los cómplices usó la camisa y el reloj y los zapatos de la víctima. Finalizamos también con información que está vinculado al tema político, al tema carcelario. Más de 6 presos políticos en grave estado de salud, señala el diario El Nacional. La capitana Laidet Salazar presenta dolencias generalizadas y extrema delgadez. El antetítulo de esta nota habla acerca de violación de derechos humanos. Bueno, vamos a revisar a continuación la portada del diario Vea. En primer lugar, pues nos dicen que el gobierno no permitirá la privatización de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a un gran frente nacional en defensa de la Gran Misión Vivienda Venezuela ante las pretensiones de la derecha parlamentaria de aprobar instrumentos legales que propicien la privatización de la Gran Misión. Asimismo, aprobó un conjunto de medidas que protegerán el derecho y el acceso del pueblo a la vivienda. Se citan igualmente declaraciones del general Padrino López. Ideas de desarrollo engrandecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también se menciona que pasará a juicio el alcalde de Caroní por corrupción. Vamos ahora, amigos, con la portada de Últimas Noticias. Meten chola para registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El sistema agilizará la protocolización de inmuebles construidos por el Estado. Se nos informa también que Venezuela asume presidencia pro tempore de la UNASUR. La información la dio a conocer la canciller Delcis Rodríguez. Y también hay un tema de investigación que aborda Últimas Noticias. Expertos respaldan alza de la gasolina. Plantean que puede implementarse de manera gradual y en varias etapas. Revisamos a continuación la portada del 2001, tiene que ver también con este tema de las viviendas y la ley aprobada en primera discusión el día de ayer. Asamblea Nacional quiere dar títulos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y el gobierno no. La bancada mayoritaria de la Mesa de la Unidad
aprobó en primera discusión el proyecto de ley para certificar la propiedad de los beneficiarios de la Misión Vivienda. Alegaron que buscan convertir a las familias en dueñas de su futuro. El presidente Nicolás Maduro anunció que ahora está en peligro la continuidad del programa habitacional del Ejecutivo y creó un registro inmobiliario del mismo para proteger al pueblo e impulsar el proceso de construcción de casas. En tema especial, el 2001 desarrolla el siguiente punto. Los barrios nunca van a desaparecer de las ciudades. Los expertos estiman que las zonas populares de las grandes urbes lo que les toca es mejorar su calidad de vida. Es imposible que desaparezcan totalmente. Y en la agenda, Cavidea lanza su manual para salvar la comida. Piden dólares y pago urgente de las deudas. Hay que mencionar también que en la portada del diario 2001 hay una fotografía del encuentro de Leonardo DiCaprio con el Papa Francisco. Le dan una bendición de película. ¿Será que así finalmente logra conseguir el Oscar con la bendición del Santo Padre? Si tiene una ayudadita celestial, como dicen por allí. Vamos, amigos, con la portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Se sacude el mercado petrolero. Es posible el recorte de la producción respaldado por Rusia y Arabia Saudita, que impulsó la cotización en los mercados. El crudo local subió $3 respecto al promedio de la semana pasada. También se dice lo siguiente: aumentan tope para los créditos hipotecarios. Esto fue un anuncio realizado el día de ayer por el presidente de la República. Ahora el límite para el financiamiento será 20 salarios mínimos. Industriales del sector alimentos alertan caída de la producción. Esto corresponde a una rueda de prensa que diera ayer Cavidea, vinculado obviamente al tema del abastecimiento de alimentos. Bueno, y tenemos nuevamente acá la portada entonces de Meridiano para el día de hoy. Vamos a mostrarla, el dolor de cabeza de nuestro coordinador en este día. Volvieron, la décima de los Tigres, décima corona. Esa risa nerviosa que escuchamos por el apuntador, ¿no? Bueno, 8-2 fue la final, décima corona de los Tigres de Aragua. La primera fue en el campeonato del año 71-72. Apenas 3 temporadas pasó Aragua fuera del poder tras ir bajo 2-0 en la final. Unos diezmados pero valerosos felinos atacaron como fieras heridas a los favoritos navegantes del Magallanes, con 4 juegos en fila para coronarse finalmente campeones. Nuevamente, pues felicidades a la fanaticada de los Tigres de Aragua. Bueno, nada que decir, amigos. Pausa. Y al regreso venimos con más información acá en el Noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Bueno, vamos a comenzar nuestra revisión de titulares regionales con el diario precisamente de este nombre, La Región, que circula en el estado Miranda. El titular más destacado: muere un policía nacional bolivariano y otro resultó herido en una emboscada en la autopista regional del centro. Portada del diario Notitarde del estado Carabobo. Maduro incrementó tope de créditos para vivienda. 57.000 casas serán rehabilitadas en Carabobo durante el 2016. El informador de Lara nos cuenta que surge el pánico por repunte de Zika que abarrota los ambulatorios. Nos vamos al estado Anzoátegui también con la portada del diario El Tiempo vinculado al tema de la salud. Escasez de medicina se ubica entre 80 y 100% en Anzoátegui. El Clarín de Aragua nos cuenta que abatidos 5 del abuelo, un contingente de 300 oficiales aproximadamente de Caracas y Maracay peinaron los cerritos en busca de los asesinos de un oficial acribillado en la autopista regional del centro durante la madrugada de ayer, donde resultó herido otro de gravedad. Panorama del estado Zulia. El Fondo Monetario Internacional está totalmente descartado. Las declaraciones corresponden a Jesús Farías, ministro de Comercio e Inversión. Bueno, tenemos más de la información regional, en este caso en la voz de nuestros corresponsales, quienes ya están listos para traernos la información en directo desde las regiones. Buenos días, hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que todo está listo para los carnavales 2016. Un amplio operativo de seguridad con más de 6.500 funcionarios será desplegado en todas las zonas turísticas y playeras de la entidad, además de los voluntarios que trabajarán por parte de las 21 alcaldías de este estado para garantizar el disfrute y la tranquilidad de propios y visitantes.
Al menos un colegio privado en Ciudad Guayana confirmó su cierre técnico y otros 3 evalúan la posibilidad de sumarse a esta medida que responde a la situación económica del país, pues los directivos aseguran que los altos costos en los mantenimientos y de insumos no se dan abastos con el precio de la matrícula. Ellos estarían buscando apoyo de otras instituciones públicas y privadas para ofrecerles cupos a los estudiantes que quedan por fuera. Mientras tanto, los representantes no descartan realizar acciones de protesta en rechazo al cierre de la institución. El servicio de transporte Yutón activó nuevos autobuses para cubrir las rutas de El Guafal y Los Flores hacia el centro de la ciudad. Esta medida será tomada en horas picos, donde se moviliza mayor cantidad de pasajeros, sobre todo hacia el sector Los Flores, donde diariamente se movilizan más de 3.000 personas. A raíz de la profanación de tumbas y el alto costo en los servicios funerarios, el municipio de Girardot aprobó en segunda discusión una ordenanza que regulará y controlará la prestación de estos servicios, además de inspeccionar el buen funcionamiento de los cementerios en la jurisdicción. Esta ordenanza busca humanizar y ofrecer un servicio gratuito para toda la ciudadanía. El sector Belloso en la ciudad de Maracaibo. Esta localidad asegura que está fuera del plan de vigilancia llamado Patria Segura y de hecho no estaría incluida en ninguno de sus cuadrantes. Quienes habitan en este sector de la ciudad de Maracaibo solicitan mayor presencia policial debido a que los asaltos son a plena luz del día sin que se presente ninguna patrulla para certificar por lo menos cómo está la víctima del robo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Iterever. Bueno, pasamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Según este pronóstico, bueno, va a reinar un buen tiempo, se está generando poca nubosidad sobre el territorio nacional, sin precipitaciones, esto en la mayor parte del país. Pero revisando en detalle tenemos, por ejemplo, escenarios como el de Barcelona, con cielos nublados para esta jornada y una temperatura que va a rondar entre los 22 y los 33 grados centígrados. En mi tierra hermosa, en Cumaná, cielos nublados para hoy, una temperatura entre 21 y 33 grados centígrados. Y en el caso de la Asunción, nubosidad para hoy, una temperatura que oscilará entre los 22 y 33 grados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página web del INAMEP, www.inamep.gov.be. Pasamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito para cerrar esta semana. Y comenzamos, Gran Mariscal de Ayacucho, lenta al llegar a el inicio del Bao. Hay un camión accidentado en el canal que tiene sentido hacia la vía de Caracas. Hay tráfico lento allí. Los Teques Tejerías olvidaron asfaltar pedazos mal escarificados, sin sentido, dice el usuario. El ente responsable que cumpla la autopista regional del centro con buen desplazamiento vehicular en cada uno de sus tramos. El amanecer que nos envía desde Juan Griego, Marcial Rondón. También saludos de Mari Rivas desde Yaracuy. Nos recuerda Ilia Romero que hoy es el Día de los Trabajadores Sociales. Felicitaciones a todos ellos, un abrazo. Hilary dice que quiere mandarle saludos a su abuelita desde Puerto Ordaz, pues saludos para ella. Esta foto de Luis Isaías Montoya con su nieta Luis Mari Antonella. Desayunos que nos manda Zoraida Rosa Villán también. Mira, Neliana está clara, ella está triste porque perdió su equipo, pero dice que igualito hay que comer, no lo podemos olvidar. También envía Carlos Andrés López este patacón en maracucho. Bueno, los mensajes de los Tigres, de Lucía, celebrando desde Lechería el triunfo de los Tigres. También Angreli Jauregui desde Cogede, saluda a los Tigres. Buenos días, se siente como un fresquito, ¿verdad? Felicitaciones a nuestros primos, los Tigres, dice YM, que es de los Leones del Caracas. También tenemos esta imagen aquí de César Meléndez, bueno, obviamente con la nave turca hundiéndose poco a poco. Este avión de los Tigres, Junior Raad, y bueno, finalizamos con esta imagen del puente sobre el lago en Maracaibo. Nos los envía Carlos Andrés López y nos dice, bueno, cuando voy a Maracaibo y empieza a pasar el puente. Mira, yo creo que hay que ser justos y hay que llamar las cosas por su nombre. Las felicitaciones son para los Tigres de Aragua. Aquí no aceptamos pasteleros a estas alturas del partido. No, claro, he dicho. Claro. Bueno, no es para tanto eso de nuestros apreciados amigos, tanto como los primos. No es eso de nuestros primos. A eso no llegamos. Un pastelerismo a eso no llegamos. Hay que camuflajeado. mantenerse firme y con principios. Además, vertical totalmente. Nada de concesiones.
Bueno, por ahí nos dicen que tenemos que hacer el corte comercial. Sí, efectivamente lo vamos a hacer. Al regreso estaremos con las informaciones y todos sus detalles, ¿no? La aprobación por parte de la Asamblea Nacional de esta ley en primera discusión que le dará titularidad a los beneficiarios de la Misión Vivienda y a otros que aún no reciben pues títulos de propiedad, viviendas de interés social. En ese sentido, el gobierno responde con un anuncio de incrementar beneficios de los créditos para la adquisición de viviendas. Bueno, el debate está planteado y está pues desarrollándose con mucha fuerza. Atención con el caso del Zika. Una cifra dan médicos de la Asamblea Nacional, otra cifra da el gobierno. En este sentido, el gobierno dice a través del Ministerio de Salud que hay la sospecha de 4.700 casos de Zika. Por cierto, que Naciones Unidas se ha pronunciado en ese sentido y algunos otros gobiernos también lo han hecho. Bueno, vamos a hablar del problema del agua. Estaremos conversando con Tatiana Noguera, quien es la presidenta del Instituto Municipal de Aguas del municipio Sucre del estado Miranda. Y como siempre, cerramos con arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudi, ¿cómo estás? Feliz viernes. Hola Héctor, feliz viernes. ¿Cómo amaneces? Muy bien, todo perfecto. Cuéntame, ¿qué información me tienes? Bueno, primero vamos a saludar a nuestra intérprete en lengua de señas Ángeles Soto y a nuestra querida comunidad de sordos que siempre está en sintonía de Televen. Comenzamos con las noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, autorizó el incremento del beneficio de créditos para la adquisición de viviendas a las familias que así lo soliciten. Estoy autorizando que se haga un incremento del beneficio de los créditos para la adquisición de vivienda principal a grupos familiares con ingresos mensuales entre 3 a 15 salarios mínimos para extenderlo hasta 20 salarios mínimos, para extender los beneficios a toda la clase media venezolana, a la clase media profesional, trabajadora. Aquí voy a incrementar la base de protección del 0,800 para la clase media. Aprobado. Asimismo, el mandatario nacional resaltó que de ser aprobada la ley de títulos de propiedad propuesta por la oposición, se paralizaría la producción de viviendas de la Gran Misión. Es muy grave la ley que ha aprobado en primera discusión y ahora pretende aprobar en segunda discusión la Asamblea Nacional, la de Coburguesa. Es grave lo que ha sucedido, porque no solo pararían la construcción, yo no podría construir más, casi me lo prohibirían. No solo eso, sino que le privatizaría la vivienda a todo el que se la hemos entregado, más de 1 millón de familias. Es grave lo que han hecho. Atención pueblo, alerta a todos los líderes. Por otra parte, el Ejecutivo Nacional anunció la creación de los registros públicos inmobiliarios especiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Acotó que hasta el año 2015 se invirtieron en esta misión más de 418.000 millones de bolívares. Les comentábamos que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de otorgamiento de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La bancada oficialista salvó el voto, se negó a apoyar esta iniciativa de la oposición por considerarla inconstitucional. Según el diputado proponente Julio Borges, la intención de la ley es democratizar la economía y el derecho a la propiedad. Y es que al menos 1 millón de familias recibirían el título de propiedad de los apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela. Según el proyecto, el documento de propiedad indicaría identificación de la unidad familiar, ente ejecutor, precio de venta del inmueble y método de financiamiento. La bancada opositora asegura que es un mecanismo para evitar chantaje político. Lo que estamos promoviendo nosotros y vamos a hacer realidad con esta ley es el hecho de que la familia tenga derecho pleno, sin adjetivo, sin apellido, y que esa familia pueda crecer, y que esa familia pueda progresar, y que esa familia pueda ser dueña de su futuro de manera plena, porque son propietarios, sin tener al gobierno metido dentro de la casa. Entre tanto, la bancada del Polo Patriótico votó en contra del proyecto por considerar que es inconstitucional y mercantiliza la vivienda. Esta ley propone eliminar la ley para determinación del justiprecio de los bienes inmuebles. Ese es el trasfondo. ¿Por qué? Porque consideran
que la ley del mercado es la que debería aplicarse para utilizar los planes urbanos para encarecer los terrenos. Violan la Constitución, violan la ley de registros y notarías, violan la ley orgánica de emisiones, grandes emisiones, violan la progresividad de los derechos. Entre las disposiciones finales del proyecto de ley figura la derogación de 3 títulos del decreto 8005, con el que se dictó la ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas en 2011. También se derogaría el decreto de ley para la determinación del justiprecio de bienes inmuebles en caso de expropiaciones de emergencia. Por lo pronto, el proyecto de ley de otorgamiento de propiedad a beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela fue remitido a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Mardoley Prin, Televen. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela asumirá en abril la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas. Estamos realmente muy satisfechos de cómo se dio este consejo, porque también la presidencia pro tempore, que está por culminar por parte de Uruguay, presentó el informe de su gestión, así como el informe de gestión de la Secretaría General, que la encabeza el expresidente Samper. Hemos tenido diversos encuentros y ahorita cuando en abril Venezuela asuma la presidencia pro tempore de UNASUR, lo asume con la impronta de 3 gigantes que hicieron posible que a lo mejor este sueño que tuvimos en el pasado se hiciera realidad. Rodríguez indicó que entre las propuestas que Venezuela impulsará desde la presidencia pro tempore del bloque regional está la creación de la orquesta de la UNASUR como medio de proyección cultural. Y la Asamblea Nacional designó ya una comisión para estudiar la situación de las empresas básicas de Guayana. No se descarta interpelar a los directivos de Sidor, Bausilum, Alcasa y Minerven. La propuesta fue presentada por el diputado Francisco Sucre, quien aseguró que en la actualidad las empresas básicas producen menos del 20% de su capacidad y algunas incluso están a punto de cierre. El oficialismo rechazó la propuesta y defendió el manejo de las industrias de Guayana. En Guayana llegamos a producir el 40% del Producto Interno Bruto no petrolero. Generábamos divisas por casi 10.000 millones de dólares todos los años. El proceso de destrucción de nuestras empresas básicas ha sido desde los últimos 10 años sistemático. Un proceso en el cual nuestras empresas están produciendo hoy a un nivel más o menos promedio del 20% de su capacidad instalada. Hay una emergencia en Venezuela porque los precios de las materias primas, del petróleo, del oro, del hierro, del diamante, han tenido un bajón considerable en el mundo y eso repercute inmediatamente en los ingresos de Venezuela. Quieren hablar del concepto de rentabilidad. ¿Para quién fue rentable las empresas básicas en la Cuarta República? No, nosotros preferimos seguir subsidiando las materias primas para que el pueblo venezolano tenga acceso al 1 millón de viviendas y a los 2 millones de viviendas que vamos a construir. En la sesión también se juramentó a 20 suplentes de diversas entidades. Sin embargo, no se pudo cumplir con el trámite para los permisos de los diputados Gaby Arellano, Sergio Vergara y Dinora Figuera. Durante la jornada de este jueves también se aprobó un acuerdo en celebración del Día Nacional del Cine. Allí se exhortó a dar mayor promoción y apoyo a la industria nacional. Mardoley Prin, Televen. La ministra de Salud, Luisana Amelo, informó que su despacho ha registrado más de 4.500 casos sospechosos del virus Zika en el país. Tenemos reporte de casos sospechosos de Zika hoy día en Venezuela. 4.700 casos. De esos 4.700 casos probablemente son sospechosos, o sea, son casos que han presentado la sintomatología y que se consultan. Muy importante decir, el Zika es una enfermedad cuyas manifestaciones iniciales son leves. De cada 4 casos, 3 casos no consultan porque son leves. Por lo tanto, de esos 4.700 casos, probablemente hay un subregistro de casos sospechosos. La Organización Panamericana de la Salud informó que este virus se ha expandido en más de 20 países, entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde según expertos, desde noviembre de 2015 se han reportado casos con los síntomas que aparecen luego de la picadura del mosquito. Al principio la persona no siente nada, pero a los muy pocos días la persona siente fiebre, malestar, debilidad, decaimiento, aparece un sarpullido muy importante en el cuerpo, una erupción en el cuerpo. Algunas personas desarrollan gran congestión de los ojos que llamamos conjuntivitis, una forma de conjuntivitis sin pus. Y
aparecen a veces dolores articulares. El 99% de los pacientes con el virus se recuperan de 4 a 5 días. En cuanto al tratamiento, no existe un antiviral específico. Acetaminofén es la recomendación, tal y como cuando se presenta un cuadro de dengue o chikungunya. El síndrome de Guillain-Barré forma parte de otra complicación del Zika. Según el doctor José Félix Oleta, solo el 1% de quienes han sido infectados con el virus lo poseen. Dolores en las articulaciones, debilidad progresiva y la pérdida de la fuerza muscular forman parte de los síntomas que lo detectan. En casos extraordinarios llega a la parálisis de los músculos respiratorios. En ese caso, la persona tiene que ser hospitalizada, requiere cuidados intensivos y requiere ventiladores mecánicos en algunas circunstancias. Según los expertos, América Latina debe estar preparada para combatir la epidemia del virus Zika, que podría convertirse en una endemia, es decir, un mal que afectará a toda la región, tal y como lo hizo el dengue hemorrágico en la década de los 90. Harley Monseguilemán, Televen. Bien, amigos, momento de una pausa. Al regreso, Gaudí, 9 personas asesinadas en México. Sí, tenemos la historia completa al volver de comerciales. Un hombre fue detenido por la policía francesa en la entrada de uno de los hoteles del parque Disneyland en París. El sospechoso fue detenido después de que pasara sus maletas por un marco de seguridad, el cual indicó que el sujeto portaba 2 pistolas, una caja de cartucho y una pequeña edición del Corán. Aunque el hombre no es conocido por los servicios de inteligencia, fue detenido sin oponer resistencia a los agentes. 9 personas fueron asesinadas y 10 resultaron heridas en Zacatecas, México, durante el ataque a un centro nocturno. Los responsables utilizaron armas de alto calibre y le prendieron fuego al local. 4 de los lesionados presentaron impactos de bala, el resto resultaron heridos con distintos grados de quemaduras e intoxicación. Las autoridades iraquíes han descubierto un ramadí, una fosa común, con más de 40 cadáveres. Se presume que son personas masacradas por el Estado Islámico. Esto ocurriría durante el asalto a la ciudad en mayo pasado. 15 de los 40 cuerpos recuperados correspondían a las policías. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a ver, Héctor, que en Ciudad Guayana hay cierre técnico de colegios. Ellos dicen por la inflación que no les deja pues funcionar. Al regreso le contamos los detalles y solo minutos, no se vayan. Fue controlado un incendio ocurrido en la estación de flujo de PDVSA en el lago de Maracaibo. PDVSA designó un comité de investigación para conocer las causas de este incidente. De manera extraoficial se pudo conocer que un trabajador petrolero resultó herido con quemaduras en su cuerpo y fue trasladado al hospital Coromoto en la ciudad de Maracaibo, en la entidad zuliana. Y hacinamiento y violación de derechos humanos son algunos de los problemas que se presentan en la policía de Chacao. La sede de la policía de Chacao fue construida para albergar a 35 privados de libertad y en la actualidad sus calabozos poseen más de 160 presos, lo que significa un hacinamiento que supera el 300%. La adecuación de los espacios de detención en los centros de detención es un clamor al cual debemos atender absolutamente todos. Así como nosotros venimos hasta acá para realizar operativos de revisión de situación jurídica, de traslado de aquellos que correspondan ingresar al servicio penitenciario, también pedimos que los entes policiales, las gobernaciones, asuman la responsabilidad que les corresponde en el tema de la infraestructura policial. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, pidió al Ministerio de Asuntos Penitenciarios solucionar lo más pronto esta problemática. Sostiene que la situación de hacinamiento incrementa las posibilidades de riñas entre los reclusos por el estado precario en que viven. Vamos a iniciar en Chacao lo que coloquialmente se denomina una callapa judicial y esperamos con eso comenzar un proceso de deshacinamiento de nuestros calabozos. La situación que aquí se presenta es muy delicada y yo como alcalde tomé la responsabilidad de dar un paso al frente, de denunciarlo, de invitar a los medios, de mostrar la situación, procurando una solución. El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, informó que su despacho destinó más de 5 millones de bolívares para ampliar la sede de Polichacao. Víctor Colmenares, Televen.
Un hombre llamado Carlos Ferreira fue detenido por haber amenazado de muerte al presidente Nicolás Maduro y a un periodista de BTV a través del Twitter. Así lo informó el diputado Diosdado Cabello. La detención se realizó en Maracaibo el pasado lunes 25 de enero. Ferreira habría usado una cuenta falsa en la plataforma digital con el nombre de Arepa Zombie para amedrentar al Ejecutivo Nacional y al comunicador social. Y más de 1000 comerciantes paralizaron sus actividades ante el aumento del impuesto en Calabozo, Estado Guárico. Los comerciantes de esta población aseguraron que el aumento decretado a través de una ordenanza municipal el pasado mes de diciembre del año 2015 es un duro golpe al bolsillo. Se supone que si estamos buscando que el pueblo o nuestro pueblo salga de todo este problema en el que nos encontramos, tenemos que buscar incentivar el comercio para que nuestros ciudadanos tengan la oportunidad del empleo. Los representantes de la Cámara Municipal de Calabozo señalaron que esta ordenanza fue aprobada sin la consulta de los comerciantes. Aseguraron que se trata de un decreto confiscatorio. Hemos decidido pasarle al Consejo Municipal pedirle que sea reformulada la ordenanza, ya que está completamente ilegal lo que se hizo porque no se cumplieron con varios lazos que lo exige la ordenanza, que lo exige la ley del reglamento de debate del Consejo Municipal. La Cámara Municipal recibió la petición de la Cámara de Comercio, donde solicitan sea revocada dicha ordenanza. Además, pidieron a las autoridades dialogar para llegar a un mutuo acuerdo en cuanto al cobro de los impuestos. Desde el Estado Guárico, Jorge González, Televen. De manera extraoficial se conoció que 9 sujetos se resultaron abatidos durante diversos procedimientos de la OLP en el estado Aragua. Extraoficialmente se confirmó que el operativo fue realizado en horas de la madrugada de este jueves en búsqueda de los responsables que atacaron la comisaría de San Vicente el pasado 11 de agosto, donde falleció un funcionario de la policía de Aragua identificado como Nelson Álvarez. Al parecer los abatidos trabajaban con la banda El Tren de Aragua. No tenía nada que ver, ahí está. ¿Ah? ¿Cuál es el nombre? Alberto Antonio Laya Rodríguez. Él es TCU en telecomunicación. A las 2:30 de la mañana me sacaron a mí escoltar. El segundo Lugo, que es mi cuñado, que es el marido de mi hermana, y mi sobrino, que es el hijo de ella, Alexander Pizarro. Y queremos justicia, queremos que se averigüen bien las cosas, porque es injusto que maten a las personas inocentes. En otro suceso fue asesinado un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana identificado como José Garzón, resultando herido el agregado José Aguiar, quienes fueron emboscados en el peaje de La Victoria por ciudadanos que portaban armas de fuego largas, tripulando una camioneta Toyota Hilux color beige. En otro operativo de las comisiones mixtas del estado Aragua se pudo conocer de manera extraoficial la detención de 10 personas por diversas causas. Además de ello, la incautación de una granada y 10 armas de fuego, como también la recuperación de 5 vehículos incriminados en diversos delitos. Desde el estado Aragua, Marjorie Arias, Televen. Un informe sobre todo lo que debe saber del SIC y sus consecuencias y la posibilidad de un retraso en la deuda venezolana para octubre son temas que aparecen en el periódico Quinto Día. Este semanario, certificado por su credibilidad e influencia en lectores y anunciantes, trae además las últimas noticias sobre asesores españoles cobraron como a ellos millones de dólares a PDVSA sin saberse por qué en menos de 48 horas policías y funcionarios del Estado están involucrados en crímenes y corrupción. Además, el hallazgo de 10.000 millones de bolívares, producto de las ventas del Plan Abastecimiento Seguro del Ministerio de Alimentación en un apartamento en Caracas. Bueno, revisemos ahora un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, buenos días, Carlos. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, qué decirles, este karma del agua, ¿no?, que lo vivimos nacionalmente. Y hay sectores donde la situación es mucho más gruesa, es mucho más difícil, mucho más complicada. Y uno de esos lugares es el municipio Sucre del estado Miranda. Y para que nos haga una descripción y nos presente cuál es la situación real de lo que está ocurriendo con el abastecimiento del agua, pues vamos a conversar con Tatiana Noguera, quien es presidenta del Instituto Municipal de Aguas del municipio Sucre del estado Miranda. Así que atentos, habitantes del municipio Sucre, porque vamos a hablar de este tema bastante sensible. Bueno,
Bueno, Tatiana, bienvenida. Explícanos un poquito, ¿no? Yo sé que todos estamos padeciendo, el país padece y vamos a ubicarnos ahora en el municipio de Sucre del estado Miranda. ¿Cuál es la situación en el abastecimiento del agua? Bueno, es importante destacar que en el caso del municipio Sucre, nosotros nos encargamos a través del instituto, es de la distribución del agua. Pues las fuentes las maneja Hidrocapital. Entonces, esta situación hace que nosotros tengamos que plegarnos al plan de racionamiento que comenzó a aplicarse en enero de este año y que, bueno, que ha implicado en el caso del municipio Sucre que en los últimos 3 fines de semana haya una reducción en el suministro del agua en cerca de un 40%. Del 100% obviamente que nosotros estamos esperando. Eso implica que las partes altas de Petare prácticamente no han recibido una gota de agua en el último mes y obviamente eso ha generado muchísima incertidumbre en la población porque, bueno, realmente nosotros tampoco tenemos certeza de cuál es el cronograma que se está aplicando a través de Hidrocapital. Hidrocapital no le comunica al municipio de Sucre cuál es su plan de racionamiento, sino de manera muy general, no sabe qué día se corte el agua, qué día se coloque el agua, cómo atender las emergencias de la parte alta de Petare, que no llegue el agua. Claro, nosotros tuvimos una reunión con ellos a principio de año y nos presentaron un esquema de racionamiento que lo que nos preocupa es que no se ha cumplido. De hecho, a principios de la semana el alcalde hizo una denuncia respecto a esta situación, toda vez que nosotros, si seguimos ese cronograma, hacemos una serie de maniobras y al momento que no se cumple, obviamente la gente se queda esperando porque nosotros hicimos mucha publicación a través de nuestras redes sociales, de manera que la gente estuviera enterada porque se cambiaron los esquemas de suministro. Entonces, bueno, eso ha generado muchísimo estrés en la colectividad. Por eso, porque realmente claro, la gente se va planificando, hace un esquema de acción en su familia y entonces, bueno, obviamente no recibe el suministro y eso genera muchísimo estrés en la colectividad. Ahora, Tatiana, ¿cómo están haciendo, no? Al margen de que Hidrocapital es el que tiene la responsabilidad directa sobre este asunto, ¿cómo están haciendo para atender a nivel del municipio de Sucre el problema de las zonas altas de la gente que no recibe agua desde hace un mes? Sí, bueno, nosotros hemos implementado desde hace mucho tiempo el suministro a través de cisternas, que obviamente entendemos que es un paliativo, no es el deber ser. No, claro. Pero es la manera en que, bueno, que nosotros hemos logrado paliar la situación. Adicionalmente, hemos hecho muchísimas maniobras en las partes bajas, que son las que reciben regularmente el suministro, para procurar que, bueno, que de alguna manera les llegue el agua a las partes altas. Pero es una situación, insisto, bastante complicada tanto para el municipio como para los vecinos, porque no hay manera de afrontar la situación de una manera correcta y toda la planificación que se hace en cada uno de los hogares obviamente queda trastornada con estos suministros irregulares. Ahora, ¿cómo hacen con otro problema que es adicional? El problema de las tomas ilegales, por una parte, y adicionalmente el problema de los escapes de agua, que hay mucho desorden, hay mucha anarquía en eso, ¿no? Sí, bueno, ¿eso lo estaban asumiendo ustedes o es responsabilidad también de Hidrocapital? Bueno, el municipio es atípico en ese sentido porque nosotros tenemos una parte únicamente que es nuestra jurisdicción. Prácticamente la mitad del municipio la atiende el IMAS y la otra mitad la atiende Hidrocapital. Entonces eso también tiende a confundir a la colectividad y bueno, y a través de nosotros se hacen muchas denuncias sobre los botes de agua, que también lo hizo el alcalde en su rueda de prensa esta semana, porque bueno, estamos hablando de por lo menos 30 huecos de grandes magnitudes que no se atienden en la zona de Hidrocapital. En el caso nuestro, bueno, obviamente los atendemos directamente a través de nuestra jefatura de mantenimiento y procuramos hacerlo lo más expedito posible, pero bueno, tenemos la misma crisis en cuanto al suministro de material, que a veces, bueno, nos cuesta bastante encontrar los equipos y el material necesario. Y con respecto al tiempo de atención, procuramos que sea lo más corto posible, pero la verdad que es complicado porque, bueno, a veces se necesitan equipos grandes, a veces ni siquiera es fácil encontrar la avería. Y sobre la pregunta de las tomas ilegales, nosotros hemos procurado atenderlas de manera expedita, pero la verdad es que, bueno, estamos hablando de un municipio que tiene mucha incidencia con el tema de las invasiones, que hay poco control respecto a la cantidad de desarrollos no controlados y se nos dificulta a veces, bueno, todas esas intervenciones atenderlas a la vez y obviamente eso ha
ha tenido muchísima incidencia en el suministro en el resto de la zona. Ahora, un poquito para ubicarnos, ¿qué embalses son los que le dan servicio al municipio de Sucre del Estado Miranda? Bueno, nosotros en nuestra jurisdicción tenemos únicamente el embalse La Pereza, que le da suministro a la parroquia La Dolorita y Filas de Mariche. Y el resto del municipio se atiende a través del servicio del TUI 2, que es el que maneja Hidrocapital, a través de la estación 25 que se ubica en Macaracuay. Adicionalmente, el municipio controla 4 tomas que se encuentran en el Ávila y dota de agua a cerca del 20% de la población, pero el resto del municipio se suministra a través de la red de Hidrocapital. Ahora, Tatiana, ¿en qué condiciones está el servicio de TUI 2 por una parte y cuáles son los embalses que le alimentan en ese sentido, ¿no? Y la situación que mencionaste también del embalse de La Pereza, ¿qué información manejan ustedes sobre eso? Bueno, nosotros la semana pasada hicimos una inspección en nuestras tomas y también en el embalse. La verdad que la situación es bastante crítica y en cuanto a toda la red del acueducto del área metropolitana de Caracas, está básicamente en la misma situación. El efecto del niño es público y notorio, todos los conocemos, pero pudieron haberse tomado las decisiones necesarias, no son paliativos, sino las necesarias con planificación, y no se hizo. Exactamente, y bueno, estamos hablando que este mismo fenómeno ocurrió en el 2010 y en otros países de América Latina se tomaron las previsiones, es un fenómeno que era previsible y que se sabía que cerca de 5 o 6 años se iba a repetir y era un tiempo suficiente para terminar las obras estructurantes que siempre están hablando Hidrocapital, que era el sistema TUI 4, que en principio iba realmente a solventar toda la situación de escasez de agua, y la verdad que estamos ahorita en el 2016, era una obra que debía culminarse en el año 2012 y ahora se está previendo para el 2017, y la verdad que en estos 5 años es justamente cuando ha sido muchísimo más agudo el problema del agua. Y que bueno, mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros... Bueno, en principio actuar con racionalidad. Exactamente, o sea, la verdad es que ya nos agarró un momento en el que únicamente nos queda es racionar, que es lo que está haciendo Hidrocapital. Lamentablemente, bueno, son pocas las acciones más allá de nuestra regulación personal que podemos hacer en el uso del agua. Particularmente nosotros estamos procurando que el tema de los autolavados, todo ese tipo de cosas Te iba a preguntar, las recomendaciones fundamentales que el instituto presenta, ¿cuáles son fundamentalmente? Sí, bueno, la verdad que nosotros no queremos inmiscuirnos en la dinámica del hogar, porque realmente, bueno, cada quien sabrá cómo regular el suministro del agua. Tiene que haber conciencia. Exactamente, estamos hablando de no derrochar el agua, procurar que las actividades de riego que se hagan con las plantas se hagan al final de la tarde para que la absorban suficientemente. No hace falta regar 2 veces al día, con una es suficiente y quizás se puede racionalizar mucho más. Hidrocapital recomendaba bañarse en 3 minutos. Sí, la verdad es que yo no me atrevo a meterme en las intimidades de cada familia, pero es una decisión absolutamente personal. Y en el caso de estas actividades que requieren mucha agua, como los autolavados, peluquerías, la verdad es que, bueno, prácticamente es un uso racional del agua. Y en el caso de que se puedan restringir esas actividades, hacerlo de manera conveniente. ¿Y el reciclaje que algunas empresas o algunos comercios lo tienen en ese sentido? También, esa es otra opción. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cultura de reuso del agua y somos como muy reservados. Sí, con el tema del uso de las aguas grises, pero esas aguas pueden utilizarse en muchos usos alternativos y que pueden servir para minimizar el uso de agua potable. Por ejemplo, para lavar automóviles o incluso para regar matas, ¿no? Exactamente, eso se puede usar perfectamente y también para riego y para actividades de lavado, por ejemplo, de las áreas comunes, ese tipo de cosas que la gente siempre quiere mantener las aceras limpias, por ejemplo. Se puede usar aguas grises en vez de aguas blancas. Bueno, muy bien, gracias por toda la información, Tatiana, muy amable. Estamos a la orden. A tomar conciencia de esta grave circunstancia y este grave padecimiento. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa y al regreso tendrán la información de arte y espectáculos en Lo Actual.
Venezuela, feliz viernes y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual_TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones contándoles que luego de 60 años, una de las marcas más reconocidas de muñecas para niñas dio la noticia de darle a cada una de las pequeñas esculturas de plástico un cuerpo totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Además del físico característico de la muñeca, ahora la Barbie vendrá en talla pequeña, más alta y una versión más curvilínea. El modelo más rellenito tiene una cintura menos angosta, piernas más gruesas, mientras que las versiones petit varían en la altura. Para complementar la nueva diversidad corporal, la figura también viene con muchos cabellos de distintas texturas y colores, tonos de piel y rasgos faciales para que cada niña pueda encontrar un parecido con la muñeca. Y este jueves, Leonardo DiCaprio tuvo una reunión privada de 15 minutos con el Papa Francisco en el Vaticano. El actor llegó a las 11:15 de la mañana, acompañado de su padre George DiCaprio y el presidente de recaudación de fondos para la Fundación de DiCaprio, Millicent Gillespie. Durante su conversación, el actor le comentó al Papa sobre una iniciativa en cómo pueden trabajar juntos por el cambio climático. Hablando en inglés, Leonardo le dio al pontífice un libro de obras del siglo XV y luego le mostró la obra El Jardín de las Delicias, el cual reposaba sobre la cuna del actor cuando era un bebé. Por su parte, el pontífice le dio al actor una copia de Laudato Si, publicado en 2015, más una copia de Evangeline Gaudium, publicado en 2013. Y la matriarca Kris Jenner confesó en una entrevista para la revista People que antes de quedar embarazada de Kendall sufrió un aborto a los 3 meses. Además, Kris comentó que su amiga Nicole Brown Simpson estuvo con ella durante ese momento tan difícil y la ayudó a superarlo. Aunque Jenner logró embarazarse, su amiga Nicole nunca pudo conocer al nuevo integrante de la familia, ya que con tan solo 35 años, la exesposa de O.J. Simpson fue encontrada sin vida en su casa en Los Ángeles en junio de 1994. Y cambiamos de tema y les cuento que la serie basada en la vida de Juan Gabriel, titulada Hasta que te conocí, ya es un hecho. Esta serie de 13 capítulos será un recorrido por paisajes de la historia de Alberto Aguilera, nombre real del Divo de Juárez. El elenco lo conforman actores como Dolores Heredia, María Rojo, Irán Castillo, Gabriela Roel, entre otros. La serie biográfica será transmitida por Telemundo, TV Azteca y TNT. Luego del grandioso éxito de la telenovela El Señor de los Cielos, su protagonista Rafael Amaya se lanzó como empresario al presentar en México una línea de ropa y accesorios que comenzó a preparar hace un año. El nombre de la línea de ropa es Western Style, que para él significa amigos, familia y su infancia. Su primera colección de camisas, chalecos, chamarras, botas y sombreros está inspirada en el personaje de Aurelio Casillas, pero también forma parte de sus raíces norteñas, donde estas prendas se utilizan en ocasiones tan especiales como las bodas. Algunas piezas están confeccionadas totalmente a mano por artesanos mexicanos, mientras los sombreros contarán con una fotografía del propio Amaya y un código de barras para mostrar su autenticidad. Y para finalizar les cuento que ya han pasado 10 años desde que la cantante Fergie lanzó su primer disco como solista de Duchess. Pero se sospecha que el artista estuvo en una sesión de fotos en París para su esperado segundo disco que saldrá en marzo. La publicación reportó que Fergie posó en atuendos de diseñadores como Tom Ford y Raf Simons, entre otros. Incluso se dice que trabajó en un videoclip junto al director creativo Giovanni Bianco. Aunque el artista no comenta nada, se compartió un artículo que daba claves de un posible disco. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes bien tempranito. Sin embargo, pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual y @silvacontinanza. El pase es contigo, Carlos. Bien, muchas gracias. Bueno, esa noticia, la teleserie de Juan Gabriel, tomen asiento. Pues. Bueno, no se la vas a perder. No, claro. No, yo la voy a transmitir en Televen, porque como es Telemundo y TV Azteca. Ah, probablemente la Bueno. tenemos acá en la pantalla. Es probable, veremos. entonces. Ya veremos. Bueno, la vida de él ha sido muy interesante desde niño. Claro, Así que claro, bueno, vale la muy pena. intensa también. Y de caídas. Carlos es fanático de él. Porque Pero también ha sabe sido- tanto como eso, sabe toda la historia. También ha sido un artista que se ha reinventado con el paso del Sí, tiempo. claro.
claro. Y tiene su fan. Compositora, además. Sí, eso es algo que casi nunca se destaca, pero es verdad. Es muy buen compositor. Sí, y su niñez fue una niñez muy dura y además pues ya en su juventud tuvo algunos episodios también muy dramáticos, así que bueno, valdrá la pena verlo. Bueno, la veremos. Bueno, será hasta el lunes. Cuídense mucho.